Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Caritas in Veritate, de la página Memes Católicos. Carlos, ¿cómo estás? Bien, padre, ¿qué tal? Aquí es un honor tener en este programa a alguien que públicamente yo lo he dicho y lo reconozco, como es un eximio tomista, Javier. Qué gusto tenerte por aquí. Yair, lo que vamos a hablar el día de hoy va a dejar de, no va a dejar de ser punto de discordia en temas políticos, teológicos y demás. Sí, el tema de hoy es la libertad, coacción. Y tenemos el honor de tener a Javier ya segunda vez, y espero que no sea solo la segunda vez, sino también sean muchas más. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Carlos. Y buenas tardes también a toda la audiencia que nos sigue desde la España peninsular y desde la España de ultramar. Pues efectivamente, yo creo que repetir en un programa como el suyo debe ser sintomático de algo, debe ser sintomático por lo menos de que no les ha disgustado mucho la primera intervención, puesto que han accedido a volverme a invitar, ¿no? Lo cual, desde luego, es muy de agradecer y por lo que me siento también profundamente honrado por contribuir con este minúsculo grano de arena al debate sobre la sana doctrina católica. Les tengo que pedir disculpas de antemano porque he padecido un leve episodio de afonía del cual no estoy totalmente recuperado aún, así que debo ser prudente en el uso de la voz, con lo cual emplearé un tono de voz algo más bajo de lo habitual y espero que no les cause un mayor problema. Bien. No, para nada, no hay problema en ello. Y respecto a esta invitación, Javier, es porque hacemos, dicho sea de paso, hacemos una invitación a todos los que nos vean de seguir el canal de Javier para darle profundidad y entiendan el por qué es no solo un honor, sino importante darle voz a Javier. ¿Vale? Todo está en su canal. Yo, de hecho, lo tengo como consulta para temas primarios, metafísicos y políticos, lo cual vamos a recomendarlo. Pero el día de hoy, más que irnos a ciertas profundidades en diversos temas, que lo pueden, nuevamente lo digo, lo pueden ver en su canal, el día de hoy nos atañe un tema en particular. ¿Cierto, Javier? Efectivamente. ¿Y a qué se Vamos debe? a ver. ¿Cuál es el tema de hoy? Sí, vamos a ver. Me gustaría hacer una radiografía de lo que es el pensamiento moderno como cosmovisión opuesta al pensamiento cristiano, porque en ocasiones hablamos de la modernidad y puede darse la situación de que no sepamos exactamente de qué estamos hablando o no tengamos un criterio claro de cómo debemos delimitar lo que se considera pensamiento moderno de lo que se considera el pensamiento clásico genuinamente cristiano. En ese sentido, y como introducción para lo que vamos a hablar hoy, me gustaría poner de algún modo en relieve qué es lo que caracteriza realmente el salto cualitativo, el salto filosófico, el cambio de la forma mentis respecto del pensamiento cristiano clásico, de la cristiandad, del orden social cristiano, tal y como se entendía en el periodo, por decirlo así, prerrenacentista, y cuál es el elemento nuclear sobre el cual pivota el cambio radical que se va articulando a partir del advenimiento de la modernidad. Por eso, si me preguntasen cuál es realmente el eje, cuál es realmente el punto, cuál es el distintivo fundamental que nos permite distinguir el pensamiento, la filosofía cristiana de la filosofía moderna con todas las ramificaciones y con todas las consecuencias que conlleva, me remitiría sin ninguna duda a un término que fue acuñado, hasta donde yo sé, por primera vez por San Agustín y que fue retomado posteriormente por los papas en su magisterio, precisamente a raíz de las condenas de todo lo que suponía el pensamiento moderno en el ámbito de la filosofía, de la teología, del derecho, de la economía. Me refiero a las llamadas libertades de perdición. Ese concepto que aparece en el sílabo del Beato Pío IX, que aparece en León XIII, en Immortale Dei, y que aparece también, aunque no con este término, pero sí en su esencia, en la encíclica Vivos de Gregorio XVI. Coinciden todos los autores en considerar
estas libertades de perdición en una serie de grupos que podríamos enumerar como la libertad de conciencia, la libertad de cultos, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Son cuestiones que evidentemente para el común de las personas que están totalmente imbuidas en el pensamiento liberal y en el pensamiento democrático constitucionalista que predomina hoy en lo que se ha venido a denominar el Occidente, son conceptos que carecen de cualquier tipo de discusión o de cualquier tipo de debate o de cuestionamiento porque se dan por supuestas. No obstante, desde nuestro prisma como cristianos, desde nuestra forma mentis, son elementos que sí merecen ser cuestionados, en tanto en cuanto, como he dicho al principio, contienen el embrión de lo que es la ruptura del pensamiento moderno con el pensamiento cristiano clásico. Concretamente, estas libertades las especifica León XIII en Immortale Dei, en una cita que voy a leer a continuación, y que resume la condena de la Iglesia. Dice León XIII, la Iglesia no puede aprobar una libertad que lleva al desprecio de las leyes santísimas de Dios y a la negación de la obediencia debida a la autoridad legítima. Esta libertad, más que libertad, es licencia, y con razón la denomina San Agustín libertad de perdición, y el apóstol San Pedro velo de malicia, en aquella cita bíblica en la que dice no utilicéis la libertad como pretexto, como velo para vuestra malicia. ¿Por qué considero que este es el eje sobre el que pivota la modernidad? Voy a emplear un silogismo que creo que es muy sencillo y que va a probar fácilmente esta tesis. Y es que si por algo tuviéramos que caracterizar el orden social cristiano previo a la eclosión de la modernidad, pienso que todos coincidiríamos en determinar que ese eje, ese fundamento, era la posición de autoridad preponderante de la Iglesia, de forma directa en los asuntos que tienen que ver con la salvación de las almas, pero también de forma indirecta en los asuntos temporales. De forma indirecta, porque directamente los asuntos temporales competen a la autoridad civil, al gobierno de la ciudad, pero la potestad de la Iglesia es indirecta en tanto en cuanto la potestad civil está subordinada a la religión y, por lo tanto, siendo la religión cristiana la religión verdadera y siendo la Iglesia su legítima depositaria por mandato del propio Jesucristo, es evidente que de esa subordinación a la religión se deriva la subordinación a la Iglesia. Luego, si este es el elemento fundamental en que todos seguramente coincidiremos en caracterizar la esencia del orden social cristiano, por negación también tendremos que concluir que el eje sobre el que se vertebra la modernidad, teniendo en cuenta que la modernidad tiene como fin apartar a Cristo del mundo, pues tendremos que deducir que el eje esencial de la modernidad es apartar la autoridad de la Iglesia. Si yo busco destruir algo cuyo eje es la autoridad de la Iglesia, lo primero que iré a destruir será esa propia autoridad. Otra cuestión diferente es con qué medios, con qué instrumentos se persigue ese fin. Y aquí es donde entra el asunto de las libertades de perdición. Las libertades de pensamiento, expresión, culto, que hemos mencionado anteriormente, son ese velo de malicia del que habla San Pedro. ¿Por qué? Porque se utilizan como pretexto en unas sociedades que todavía eran profundamente cristianas para ir socavando esa autoridad. ¿Cuál es la trampa? ¿Cuál es el engaño? ¿Cuál es la falacia? Pues ese trampa, ese engaño, esa falacia consiste en emplear la libertad como un elemento legitimador de la fe que predominaba en las sociedades. Dicho de otra manera, la excusa o el pretexto de quienes pretendían socavar la autoridad de la Iglesia consistía en decir, mire usted, si usted quiere que mi fe sea sincera, tiene que permitirme que yo someta los dictados de la fe a la razón. Tiene que permitirme que yo pueda pensar libremente lo que quiera para que así pueda decidir si lo que creo es verdad y lo creo sinceramente o no. Entonces, bajo esta apariencia teóricamente bien intencionada
de tratar de darle una convicción en el fuero interno, en el fuero de la conciencia, a la fe que profesamos, lo que se intenta precisamente es diluirla, porque se abre el abanico del pensamiento a la posibilidad de profesar el error y difundirlo. Y de esa manera, lejos de asentar y corroborar nuestra fe, lo que se hace es sembrar la duda y el error en la sociedad. Y esto es algo que no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, este señor Bury, que es un autor inglés, ateo, librepensador, profundamente anticlerical, un anticlericalismo que lo destila con una virulencia extraordinaria en esta obra, que tengo que reconocer que la adquirí por error, pensando precisamente que era algún tipo de reflexión más clásica, y me encontré con un autor profundamente anticlerical y que rechazaba profundamente la cuestión de la autoridad de la Iglesia y era un incisivo defensor de la libertad de pensamiento y de ese socavamiento de la autoridad de la Iglesia. Pues bien, vamos a ver qué dice este señor, porque es muy interesante y les va a demostrar que lo que acabo de decir no lo he concluido yo, sino que lo dicen ellos mismos. En la introducción de esta obra habla precisamente de, en el campo de la teología, que fue donde la autoafirmación de la razón encontró una oposición más violenta y pertinaz. El pensamiento libre, o sea, la negativa del pensamiento a ser controlado por ninguna autoridad, salvo la suya propia, tiene un sentido definidamente teológico. Es decir, está introduciendo la antiteología de la libertad del pensamiento. Pero es que todas esas consideraciones las va desgranando con una exactitud y con una claridad muy notables, tan notables que a pesar de ser un autor absolutamente desaconsejable por su doctrina, merece ser citado para ver exactamente cuáles son las bases y el fundamento de lo que dice. Y cita una serie de autores que a muchos les puede sorprender. Por ejemplo, habla también de otro librepensador inglés, Milton, y le cita diciendo lo siguiente: dadme la libertad de conocer, de expresar y de discutir libremente según la conciencia, por encima de todas las demás libertades. Es decir, por encima de todo está la libertad de pensar conforme a mi criterio. ¿Qué más tenemos? Hay afirmaciones francamente muy sugerentes y muy sugestivas. Considera este autor Milton que la censura conduce a desanimar todo conocimiento y a obstruir la verdad, no solo por desentrenar y embotar nuestras facultades en lo que ya conocemos, sino por entorpecer y cercenar los descubrimientos futuros. La verdad se descubre por la libre discusión. Aquí tenemos una falacia muy empleada hoy en día. Sí. Nosotros somos respetuosos con la verdad, pero creemos que la verdad tiene que ser libre y por lo tanto el hombre tiene que llegar a la verdad a través de escarbar en toda la basura del error, en toda la basura de la herejía. Y allí él libremente y espontáneamente encontrará la verdad y la hará como propia. Y esa verdad que asuma será auténticamente libre. Esto es lo que justifica la afirmación que he hecho anteriormente de la libertad de pensamiento como excusa para hacer más sincera la fe. Oiga, la Iglesia nos impone unos dogmas, la Iglesia nos impone una moral, la Iglesia nos impone unas determinadas normas de conducta, aunque no me gusta hablar de normas, pero bueno, nos impone un determinado comportamiento por ser acorde con la voluntad de Dios. Pero déjeme pensar, déjeme llevar mi mente a través del error y a través de la confusión, y entonces yo seré consciente de que si elijo la fe, la elijo con auténtica libertad. Esto es un tema sobre el que incidiremos porque tiene que ver mucho con la distinción entre el fuero interno y el fuero externo y con la libertad del acto de la fe. ¿Bien? Hecho esta primera introducción, creo haber probado por qué estas llamadas libertades de perdición son el eje central sobre el que se desarrolla la modernidad y por qué, pues evidentemente el demonio ha sido muy astuto, porque si el eje central del orden cristiano era la Iglesia, el enemigo número uno a batir era la autoridad de la Iglesia y por lo tanto el advenimiento de la modernidad se centró en esto. Al respecto, ¿Cuál es el Javier, origen? es interesante lo que planteas,
porque la iglesia en toda la escolástica lo vamos a ver siempre en temas, por ejemplo, la metafísica tiene la teología como regla negativa, en aquello que le va a descansar las verdades supremas, a partir de las cuales, sea el método silogístico que se quiera, siempre va a ocupar el ámbito o de la mayor o universal, o de la menor, en el caso de contradecir aquellas tesis falaces o pertinaces que se querían hacer pasar por verdaderas. Es por eso que las verdades dogmáticas, las verdades de la iglesia eran tan vitales en toda la escolástica. Las vemos, por ejemplo, en Francisco Suárez en Disputaciones de la Metafísica, donde algunos autores se han atrevido a decir que ha sido el primero en purgar de la metafísica, la teología. El que se accede a estos libros se va a dar cuenta que es todo lo contrario. Y no solamente es el caso de Francisco Suárez, sino de toda la escolástica, que en temas políticos tocan temas teológicos, que en temas económicos tocan temas teológicos, que en temas metafísicos tocan temas teológicos, temas físicos tocan temas teológicos. Es porque la teología es tiene las verdades tales que puede hacer que todas las ciencias puedan descansar en temas ciertos y no pisar piso falso. Hoy por hoy vemos, justo lo que tú estás comentando, que lo primero que se ha hecho para que la modernidad tenga éxito, ¿qué es? Quitar ese piso. De hecho, esto también me parece muy interesante porque en la propia definición de modernidad tal cual que se da, vamos al prólogo de Kant, ¿no? Kant va a poner que la modernidad pues no es nada más y nada menos que es la madurez de la razón, tras la cual ya no necesita artículos de fe. Ya el tema revelado ya no es necesario. Es la autonomía de la razón. Esto es la tesis principal que tú muy bien la has planteado. La tesis principal de la modernidad es esta, la autonomía de la razón, su madurez. Ya dejó la niñez en la cual tiene que ir de la mano con la iglesia. Adiós iglesia, adiós dogmas, adiós verdades de fe, adiós artículos, adiós autoridad. Ya somos adultos. Sí. Efectivamente, Vale. y eso viene de la mano también de la emergencia del pensamiento científico también a partir del siglo XVI, XVII fundamentalmente, a partir del cual se pretende establecer que la única verdad común a todo el hombre, a todos los hombres, perdón, es la verdad empírica, es la verdad natural. Se empieza a adquirir una idea de verdad como la verdad empírica, como la verdad comprobable desde el punto de vista de la razón. Y por lo tanto, toda la teología queda reducida al ámbito de la subjetividad. Es decir, la filosofía ya no es la esclava de la teología, sino que al contrario, todo lo teológico debe ser sometido a las reglas de la razón. Pero ya no de una razón recta entendida al modo clásico, sino de una razón racionalista y subjetivista. De manera que es una especie de reedición de la doble verdad que Santo Tomás refutó a los averroístas latinos, que consideraban que un mismo término podía representar dos verdades diferentes en función del ámbito en el que se trataran. Es decir, la teología tiene una significación en el fuero interno de mi conciencia y tiene otra significación en el fuero externo o en la vida en sociedad. De algún modo lo que se trata es de poner una barrera en esa armonía entre fe y razón que caracterizó precisamente al pensamiento escolástico. Es muy importante lo que acabas de decir y lo que acabo de escuchar a Carlos, y este es prácticamente el pan de cada día, más dentro de la iglesia, porque el quitar la jerarquía con esta, bueno, entre comillas, nueva teología, es quitarle la esencia a lo que es la iglesia. Justo, mira, el jueves hemos celebrado la ascensión, la solemnidad de la ascensión. Y Jesús dice, mientras ascendía, los bendecía a sus discípulos. Y no es curioso porque en la liturgia todo está muy relacionado entre sí, sobre todo las oraciones menores, las oraciones presidenciales. Y en la oración colecta, decía que mientras la cabeza asciende, el cuerpo también anhela ir al cielo.
lo digo, estoy diciendo con mis propias palabras. Entonces, si nosotros quitamos, como muchos quieren quitar, lo que es la jerarquía y vivir la iglesia de una manera horizontal, sin que haya cabeza, cuando Jesucristo realmente, y en la tradición, en la Sagrada Escritura, el magisterio está, que Jesucristo es la cabeza, y no es y la cabeza visible es el Santo Padre, en este caso el Papa Francisco. Al nosotros cortar con la jerarquía, estaríamos destruyendo lo que Dios ha revelado. Jesucristo ha sido la cabeza de los apóstoles, es la cabeza de los apóstoles. En este caso es la cabeza de la iglesia. Y ahora, al nosotros destruir, entonces estaríamos rompiendo con lo que Dios ha revelado. Estaríamos destruyendo y no estaríamos viviendo como Jesucristo quiere. Esto es muy delicado, doloroso para los que entendemos lo que es la iglesia. Y esto quiere ser, lo peor de todo es que esto quiere ser abolido. Yo recuerdo haber escuchado en algún momento a algún sacerdote, un sacerdote, que en la actualidad ya la cabeza no es piramidal la iglesia. El Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y seglares laicos. Sino que lo que hoy nos quieren imponer es la jerarquía invertida, ¿no? Y esto es destructivo. Esto destruye y esto rompe con lo que es la esencia de lo que es la iglesia. Simplemente quería añadir eso. No te escuchamos, Javier. Perdón. ¿Sí, ahora? Sí, ahora sí. Perdón, sí. Efectivamente, y de ahí la fijación que tenía Lutero con descabezar a la Iglesia, porque descabezando a la Iglesia y lanzando todo tipo de improperios, de insultos y de ataques contra el papado, pues precisamente lo que se consiguió es eso, es conseguir una infinidad de pequeños grupúsculos de iglesias, cada una con su libre examen, cada una con su libertad, cada una con su subjetividad de la fe. Y precisamente esto es el paso previo a la disolución de la fe. Porque el conjunto, el cuerpo doctrinal de la fe cristiana está pensado por Cristo y querido por Cristo para que tenga la Iglesia su fiel intérprete y maestre. Por lo tanto, prescindiendo de la Iglesia, se prescinde automáticamente de la fidelidad a la recta doctrina de Cristo. No tiene más, es así de sencillo. Y por eso precisamente el protestantismo fue un paso más, porque en el fondo era una continuación de ese afán por enterrar el dogma en el ámbito de lo subjetivo. Todo ello en el marco de un concepto erróneo de libertad, que es precisamente el que subyace en todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y un concepto erróneo de libertad que está presente también en muchos católicos hoy en día, para lo cual conviene recordar una magistral cita de León XIII en la encíclica Libertas, que es algo larga, pero que creo que vale la pena leer en su integridad. Nos dice León XIII, así como la posibilidad de errar y el error de hecho es un defecto que arguye un entendimiento imperfecto, así también adherirse a un bien engañoso y fingido, aun siendo indicio de libre albedrío, como la enfermedad es señal de la vida, constituye, sin embargo, un defecto de la libertad. Y continúa diciendo, si la posibilidad de apartarse del bien perteneciera a la esencia y a la perfección de la libertad, entonces Dios, Jesucristo, los ángeles y los bienaventurados, todos los cuales carecen de ese poder, o no serían libres, o al menos no lo serían con la misma perfección que el hombre en estado de prueba e imperfección. El doctor Angélico se ha ocupado con frecuencia de esta cuestión y de sus exposiciones se puede concluir que la posibilidad de pecar no es una libertad, sino una esclavitud. Insisto, la posibilidad de pecar no es una libertad, sino una esclavitud. Es una limitación, es un indicio del libre albedrío, es un presupuesto de la libertad, pero no es la libertad misma. Santo Tomás incide mucho en la importancia de la voluntad de los actos, de la voluntariedad, de los actos para su juicio moral. Es evidente que un acto
para poder ser juzgado moralmente, tiene que ser libre, es decir, tiene que ser realizado en ausencia de coacción externa, es decir, el acto de fe es un acto libre, a mí no me pueden obligar a creer. Y si en algún momento alguien me obliga a practicar, o me obliga a bautizarme, o me obliga a recibir los sacramentos, yo objetivamente estoy recibiendo esos sacramentos, pero no lo estoy haciendo de forma libre. Por lo tanto, mi acto no es meritorio ante Dios. ¿Pero qué ocurre? Esa voluntariedad, que es un presupuesto de la libertad, no es la libertad misma. La libertad, como dice Santo Tomás, es la adhesión de la voluntad al bien, es la inclinación de la voluntad al bien. Evidentemente, para ello, y en nuestra naturaleza caída, tiene que existir esa posibilidad de que el hombre, en el ejercicio de su libre albedrío, incline, con la gracia de Dios, su voluntad hacia el bien. Pero la mera posibilidad de inclinarse hacia el mal no forma parte de la libertad, o por lo menos no de la libertad moral, sí de la libertad psicológica o libre albedrío. Pero precisamente el gran error de la modernidad, y que arrastra todos los errores consiguientes que tienen que ver con la libertad de cultos, con la libertad de conciencia, con la libertad de expresión, etcétera, tiene que ver con este error, con pensar que el hombre es libre por poder inclinarse al error. Es decir, que el error, el pecado, forman parte de la libertad humana. Y ese error queda transcrito en lo que León XIII denomina el derecho nuevo. Y ahora voy a entrar ya en una segunda fase de la exposición a probar cuál es la relación existente entre la libertad y la ley humana. León XIII, insisto, cuando habla del derecho nuevo, lo censura precisamente como colector de todos esos errores relativos a la libertad. El derecho nuevo es el colector de los errores de la libertad. ¿Por qué? Porque establece el derecho subjetivo al error, el derecho subjetivo a la herejía y el derecho subjetivo a propagarlos, entendiendo como derecho subjetivo el reconocimiento jurídico de la capacidad de la persona para incurrir en esos errores, en esas herejías. La posibilidad de pecar existe en todas las criaturas. Pero una cosa es que existe y otra cosa es que sea reconocida jurídicamente. Es decir, que se la reconozca como un derecho. El mal existe, pero el mal no tiene derechos, porque el mal metafísicamente es la ausencia de bien y por lo tanto no tiene una ontología propia. Luego, algo que no tiene una ontología propia no puede tener derechos. El gran problema del derecho nuevo es que reconoce derechos a algo que no los tiene y reconoce el derecho de la persona a optar por algo a lo cual no tiene derecho porque no existe metafísicamente, que es el mal, el error. Y eso es lo que engancha, es el nexo de unión entre las libertades de perdición y el derecho nuevo. Dicho lo cual, nos podemos plantear si la doctrina católica no reconoce el derecho al error, ¿cuál es el papel de la ley? La ley no debe reconocer el derecho al error, pero ¿cómo debe reaccionar la ley respecto a la realidad de que existe el error y de que existe el mal? El liberal, libertario, etcétera, dirá que la posición de la ley en todo caso debe ser de neutralidad. La ley no puede meterse en asuntos de índole moral y la ley solamente ha de dedicarse a coordinar los intereses privados y una mera convivencia pacífica de los intereses individuales de cada persona que forma parte de la sociedad. En cambio, la visión cristiana, que es la visión tomista de la ley, es diametralmente opuesta, porque no solo censura el error, el mal, el vicio, el pecado tengan un estatus jurídico definido, sino que además establece el papel positivo de la ley a la hora de reprimir todos esos errores. Es decir, usted no solo no tiene derecho a propagar el error, sino que además, si usted propaga el error, yo, gobernante, tengo el derecho a reprimirle. Perdón, y aquí entra un elemento fundamental, que es la relación entre la libertad y la coacción. Últimamente un lector me preguntaba cómo se podía conjugar precisamente estos dos elementos en el marco del acto libre.
y se basaba en el siguiente argumento. A ver. Si el Estado me coacciona a obrar bien, mi obrar deja de ser libre, por lo tanto, ¿qué mérito tiene? A lo cual la Ya. respuesta es la siguiente. En términos tomistas, vamos a ver, quien es virtuoso no necesita que la ley le coaccione. Él ya obra la virtud por sí mismo. Ujú. En cambio, el que no es virtuoso, cuando la ley le compele a actuar virtuosamente, es evidente que no le está añadiendo ningún mérito, porque si obra virtuosamente lo hará por temor al castigo, no por convencimiento propio. Luego es evidente que la coacción de la ley no le añade ningún mérito. Pero sí es cierto que tampoco le resta ningún mérito y que sí que le añade un bien a la sociedad. Cuando se reprime el error, no se está pretendiendo santificar a quien comete ese error. Evidentemente la ley tiene una función propedéutica, pero si el individuo se niega a admitir que está en el error y se niega a admitir que debe moralmente actuar conforme la ley le prescribe, pues no podemos hacer nada. Pero sí se puede evitar que con su error cause un perjuicio al bien común. Y eso es precisamente el papel de la coacción. El papel de la coacción de la ley no es, oiga, usted no adultere porque yo quiero que, forzándole a no adulterar, usted se gane el cielo, ¿no? Si ese hombre tiene intención de adulterar y considera que el adulterio es bueno, pues no le va a salvar el alma el hecho de que la ley le esté reprimiendo, le esté compeliendo a no actuar en ese sentido. Pero sí está protegiendo el bien común, porque está protegiendo el bien de la familia, y el bien de la familia redunda en el bien de la sociedad. Y aquí hay un aspecto muy importante en en todo lo que estamos hablando y lo define perfectamente la doctrina, el magisterio de la Iglesia. En Libertas nos dice León XIII, siendo esta la condición de la libertad humana, es decir, que estamos caídos, estamos afectados por el pecado original, le hacía falta a la libertad una protección y un auxilio capaces de dirigir todos sus movimientos hacia el bien y de apartarlos del mal. De lo contrario, la libertad habría sido gravemente perjudicial para el hombre. En primer lugar, le era necesaria una ley, es decir, una norma de lo que hay que hacer y de lo que hay que evitar. Es decir, la vis coactiva de la ley está justificada por el pecado original, no así la vis directiva, porque la vis directiva de la ley sería necesaria incluso en el estado de inocencia. Porque cuando hablamos de vis directiva estamos hablando de potestad organizativa de la sociedad. La organización de una sociedad se requeriría incluso en estado de inocencia. Pero no así la coacción. La coacción es fruto del pecado original. Porque en el momento en que hay concupiscencia, se requiere la coacción para reprimir determinados actos. ¿Qué ocurre? El debate viene al respecto de qué actos son susceptibles de ser reprimidos por la ley. Es decir, si yo tengo envidia a mi vecino porque tiene un coche nuevo, ¿tiene la ley derecho a multarme o a encarcelarme porque yo sienta envidia hacia mi vecino? Si yo adultero, ¿tiene derecho la ley a reprimirme por haber adulterado? Es un pecado que yo cometo en el ámbito de cuatro paredes. No tiene a lo mejor ni que saberlo nadie, ¿no? ¿Tiene la ley potestad para reprimir ese tipo de conductas? Pues la respuesta la tenemos que referenciar siempre al bien común. San Agustín ya lo decía, San Agustín decía que en todo aquello que perturbe la paz, la convivencia y la virtud de la vida en sociedad, la ley tiene que actuar premiando a los buenos y castigando a los malos. Y en aquello que no, pues no, porque ya estamos en el ámbito de lo puramente privado. Y aquí es donde viene la distinción entre el fuero interno y el fuero externo, que también está recogida en el derecho canónico, tanto en el Código del 17 como en el Código del 83. Y es que, resumiendo mucho, se corresponde a que pecado privado, condena privada, pecado público, condena pública. Si traspasamos esto al ámbito de lo civil, tenemos una equivalencia y un criterio para discernir cuáles son los límites de la ley a la hora de reprimir las conductas pecaminosas o viciosas. Tengo por aquí una cita de Santo Tomás, cuando habla de la función de la ley, nos dice que el objeto de la ley es hacer a los hombres buenos.
Es decir, hay una función propedéutica de la ley, pero también hay una función represiva. ¿Mm? Los hombres bien ordenados, nos dice Santo Tomás en el comentario a la Ética de Aristóteles, son conducidos a la virtud por admoniciones voluntarias más que por la coerción, es lo que decíamos antes. El virtuoso le da igual que la ley prohíba el adulterio, el virtuoso no adulterará. Ya está. Pero algunos hombres mal ordenados no son conducidos a la virtud a menos que sean obligados a hacerlo, porque hay muchos que obedecen a la necesidad, es decir, a la compulsión, más que al habla, y obedecen a la pérdida, es decir, al daño, que incurren como penas, más que al bien honesto. Llega un momento en que si al hombre vicioso no se le puede convencer de que debe obrar de una determinada manera en el ámbito de los pecados públicos, pues tendrá que reprimirse, aunque sea por temor al castigo. ¿De acuerdo? Por eso, León XIII, en Libertas, dice: el poder ha de ejercitarse en provecho de los ciudadanos, porque la única razón legitimadora del poder es precisamente asegurar el bien público. Claro, si un liberal para el cual no existe el bien común, pues se planteará, oiga, es que no tiene ningún sentido, se planteará lo que se planteó mi lector. Es decir, oiga, no tiene ningún sentido que la ley reprima si yo estoy convencido de que adulterar no es malo. Me reprimirá, pero no añade ningún mérito a mí, a ese dejar de cometer ese acto vicioso. Pero es que la clave de bóveda es esta, es el bien común. Claro, para quien no entiende lo que es el bien común, le parece absurdo que la ley reprima determinadas cosas. Porque la única razón legitimadora del poder es precisamente asegurar el bien común. Si no hubiese bien común, no tendría sentido que el Estado reprimiera la herejía, que reprimiera el error, que reprimiera... Oiga, si usted es un hereje y usted es pertinaz, usted no se va a retractar de sus errores, ¿qué sentido tendría que yo le obligue o le censure o le reprima su comportamiento si no fuera porque con él perjudica el bien común? No tendría ningún sentido. De hecho, Javier, es muy interesante lo que plantea, y yo lo puedo traducir a su vez en un lenguaje suarista, y es que la modernidad ha perdido de vista al Dios legislador. Para Francisco Suárez, que dicho sea de paso, le pasó todo de legibus al emperador de su época, pone que no puede perder de vista a que el rol del legislador, si bien es cierto, es todo lo que Santo Tomás ha enseñado, hay una cara que nunca puede olvidarse, y es que todas las leyes, todo aquello que haga, debe ser mirando las leyes naturales o la voluntad divina. Que Dios, por medio de sus leyes, es el primer legislador, al cual todos los demás legisladores le deben su nombre, su actuar y su estatus. De hecho, si continuamos en la lectura de Legibus, va a plantear el punto de que la ley siempre tiene en vista el bien común. Y que mira a la radicalidad de esa proposición suarista, porque va a decir que no solamente es absurdo la coacción sin el bien común, sino que va a decir lo siguiente, que no hay poder legítimo sin bien común. Lo vuelvo a decir, no hay poder legítimo sin bien común. Vaya lo que está planteando Suárez. Porque claro, esto va contra las tesis modernas. Porque al final la tesis moderna, ¿en qué consiste? Hay poder porque alguien me debe algo. Por temas de comercio, por qué sé yo. Pero Francisco Suárez lo pone así de cajón. Me encanta cómo lo plantea. No hay poder legítimo sin bien común. Claro, por eso queda reducido, por eso que ya casi nadie habla de Dios legislador, que de Dios juez justo. Solo dentro de la iglesia nos hemos quedado con el Dios misericordioso. Entonces, claro, si perdemos lo que es, no hablamos de lo que es Dios legislador, Dios juez justo, entonces equiparamos prácticamente, el error está a la misma altura que la verdad. Y por eso vemos que da igual lo mismo dar la comunión a divorciados vueltos a casar, da lo mismo respetar la liturgia, por ejemplo, da lo mismo tocar con órganos que tocar con batería, destruir la tradición, da lo mismo hablar una homilía bien dada según lo que manda la Santa Madre Iglesia, que a ponerte a hablar de política defendiendo a comunistas, por ejemplo. Entonces, esto es lo que estamos viviendo.
El error dentro de esta Santa Madre Iglesia está puesto en este tiempo a la misma altura que la verdad. Y eso es para ponerse a llorar, prácticamente. ¿Podemos combatirlo? Sí. Por eso es necesario la buena formación. Javier, ¿cómo plantearías la definición de bien común? Porque vemos que en este tema de la coacción, poder, libertad, bien común es algo vital para poder abordarlo todo. Tu micrófono, perdón, Javier. El bien común no es más que el bien del hombre, que es común a todo el género humano, en base a su naturaleza, y que precisamente por eso es comunicable y compartible. El bien común no es más que el bien del hombre. ¿Y cuál es el bien del hombre? La salvación del alma. Luego, el bien común no es más que ese bien del hombre, que es el bien máximo al que se puede aspirar, que es la bienaventuranza eterna, puesto en común en tanto en cuanto compartimos nuestra naturaleza con el resto de hombres. Y alguien puede decir, bueno, pero la misión del Estado no es la salvación de las almas. Hombre, la misión directa del Estado no es la salvación de las almas, no es de la Iglesia. Pero en tanto en cuanto el Estado está sometido a la Iglesia, porque la Iglesia tiene potestad indirecta sobre la vida civil, pues en ese sentido cabe decir que igualmente el poder civil de algún modo también salvaguarda la salvación de las almas. ¿Cómo? Promoviendo la vida buena. Promoviendo la vida buena y la virtud a través de las leyes. Promoviendo la acción de la Iglesia. Promoviendo la difusión de la verdad y reprimiendo la difusión del error. Esa es la manera como el Estado contribuye al bien común. Claro que el bien común parte de unos elementos básicos más prosaicos, ¿no? Es decir, hay que empezar por una suficiencia de bienes materiales. Sin una suficiencia de bienes materiales es muy difícil alcanzar un bien común. Es decir, al que pasa hambre, primero hay que alimentarlo, porque no le puedes hablar de Dios si primero no le sé si está muriendo de hambre. ¿De acuerdo? Entonces aquí Santo Tomás establece el asunto de los primeros principios, ¿no? El primer principio es la conservación de la vida. El segundo principio es la procreación y la educación de la prole. Y el tercer principio es la vida en sociedad y la búsqueda de la perfección y de la bienaventuranza. Por lo tanto, sobre la base de esos primeros principios es sobre lo que pivota toda la moral y es sobre lo que pivota también el bien común. ¿Qué pasa? Quienes niegan el bien común a menudo se escudan en que el Estado hace un mal uso de sus potestades y por lo tanto el Estado adoctrina, el Estado corrompe, el Estado promueve el vicio, pero hay que tener en cuenta que el abuso no desvirtúa el uso. Es decir, que alguien haga mal uso de una potestad legítima no desvirtúa la legitimidad de esa potestad en su esencia. Que yo tenga la posibilidad de pecar, pues no me condena necesariamente al infierno, porque tengo la gracia de Dios a través de la cual soy capaz de hacer la virtud y por lo tanto de salvar mi alma. Por lo tanto, mi abuso de la libertad no justifica que me tengan que quitar, que yo sea incapaz de obrar virtuosamente. Sí que tengo la posibilidad de caer, pero no por eso dejo de gozar de libre albedrío y no por eso dejo de ser persona. Pues con el poder político pasa lo mismo. El uso pecaminoso de ese poder no justifica que hay que sustraer el poder sin más y que todo tenga que reducirse a una especie de árbitro moderador de las relaciones individuales y de los egoísmos particulares para una vida en paz, pero una vida en paz no entendida en sentido clásico, sino una vida en paz como mera ausencia de conflicto, como mera ausencia de choque entre intereses individuales, ¿no? Por eso insisto, quien no entiende el bien común no entiende por qué, cuál es el papel de la ley, cuál es el papel de la autoridad política. Es imposible, porque entonces la coacción y la acción de la ley carecen de fundamento, porque si yo no desconozco ese fundamento, desconozco qué representa el bien común, no puedo entender cuál es el fundamento de la ley. Y por lo tanto mi conclusión será que la ley y la intervención del Estado tienen que reducirse a lo mínimo posible, porque solamente entendemos la ley como un poder coactivo que trata de imponer su voluntad a los sujetos que somos nosotros, sin ninguna orientación más allá de lo que es el puro hacer o no hacer. Y por lo tanto, lo que acabamos exigiendo es que el Estado nos deje hacer lo máximo posible.
porque de esa manera estamos ejerciendo la libertad, cuando no es así. Que el Estado permita la difusión del error, del vicio o de la corrupción, pues no es el fomento de la libertad, al contrario, es el fomento de la esclavitud, como hemos dicho antes. Si la libertad fuese la posibilidad de pecar, pues Dios no sería libre. Y en cambio, todos los seres mortales tendríamos más libertad que Dios, porque tenemos esa posibilidad de pecar que no existe en Dios, ni en los santos, ni en los ángeles. Por lo tanto, creo que es evidente que toda comprensión de lo que se denomina el derecho público cristiano, que es la manera de ordenar y de entender el orden social cristiano, eso es lo que, si tuviéramos que dar una definición de derecho público cristiano, sería esta, ¿no? La manera de ordenar jurídicamente un orden social cristiano. Pues no tiene sentido hablar de todo esto si no se ha entendido previamente el papel de la ley, el papel de la autoridad política y su fundamento último, que es el bien común. Y vaya, una vez me he encontrado con alguien que me dijo, oye, pero yo no creo en el bien común porque yo deseo bienes que no todos desean. Bien, yo le dije, bueno, es que no has llegado a la abstracción de bien común. De hecho, el bien común, como el mismo término lo dice, es algo que aplica a la voluntad en nuestra naturaleza, es decir, está en todos en cuanto somos hombres. Por lo tanto, no hay nada de lo que querramos y que esté bien querido y que sea en pos de nuestra virtud que no esté contenido en el bien común. Ya está, es así de simple. Por eso los Efectivamente, católicos... Santo Tomás dice que el bien es lo que todos apetecen. Lo que todos apetecen según las inclinaciones naturales, no según las inclinaciones pecaminosas. Porque a mí, según mis inclinaciones pecaminosas, me pueden apetecer muchas cosas que no son lícitas. Pero el bien es lo que todos apetecen por su inclinación natural y por su condición de hombres. Por lo tanto, como bien has dicho, no hay nada que merezca ser querido por un individuo que no merezca ser querido por el conjunto de la humanidad. Es así de simple. Es tal cual. Claro, claro, está muy bien, muy bien lo que ha dicho. Esto me recuerda a los tiempos de la cristiandad cuando los católicos estaban atentos quién afectaba el orden común, el bien común. Y cuando veían que alguien, tanto en temas teológicos como temas morales, afectaba al bien común, como que le paraban la oreja, ¿no? Algo no anda bien. Y entonces luego pasaban a la Inquisición, etcétera, etcétera. Pero era ¿por qué? Porque afectaban al bien común, pero no era que la iglesia, sino la misma sociedad. O sea, esto no va de acorde a lo que Dios quiere. Entonces está distorsionando, está destruyendo la sociedad y el orden que estamos viviendo. Por eso que es muy importante decir que la iglesia tiene potestad de corregir al Estado. Porque actualmente con el pensamiento moderno que tienen prácticamente todos los estados, la única que tiene la autoridad de corregir al pensamiento moderno es la iglesia, la autoridad competente. Así como también el sacerdote está llamado a corregir a las personas, a corregir a los de la iglesia y no quedarse callado como perro mudo. Continuamos. Sí, es muy llamativo así como Santo Tomás en la Suma Teológica no llega a realizar un desarrollo exhaustivo de cuál tiene que ser la caracterización de la autoridad política. En cambio, en De Regno sí que hace una introducción mucho más profunda a los caracteres del gobernante e insiste mucho en que el gobernante tiene ese carácter o tiene que ejercer de algún modo esa misión de paternidad respecto de los súbditos, ¿no? El monarca de algún modo es padre, ¿no? Y eso es lo que la modernidad no soporta, porque como bien has dicho antes, Carlos, la modernidad considera que el hombre ha llegado a su madurez intelectual y mental, y por lo tanto, cualquier tipo de tutela es concebida como un paternalismo inasumible, y por lo tanto todo ese paternalismo tiene que ser extirpado. El problema es que, si se han dado cuenta, cuando hemos empezado la exposición, hemos puesto toda esta cuestión de las libertades de perdición en boca de un autor profundamente anticlerical, como es Bury. Pero es que este lenguaje, por desgracia, hoy lo tenemos dentro de la Iglesia. Este lenguaje de la libertad de culto, de la libertad de conciencia, de la libertad de religión,
lo tenemos dentro de la Iglesia. ¿Por qué? En primer lugar, porque se ha borrado la diferencia entre la libertad de conciencia y la libertad de la conciencia. Y se ha borrado la diferencia entre la libertad de la religión y la libertad de religión. La libertad de la conciencia y la libertad de la religión son la libertad que tiene el hombre para buscar la verdad. Es decir, a mí no me pueden impedir, a mí no me pueden censurar la verdad. Pero en cambio la libertad de conciencia y la libertad de religión son precisamente el reconocimiento del derecho que tiene el hombre a elegir su proyecto de vida filosófico, a elegir su religión, a elegir su código moral, a elegir, en definitiva, su propio proyecto de vida. Y esto lo tenemos hoy elevado a la categoría de derecho subjetivo, pero no solo en la Constitución, sino también en gran parte del magisterio de la Iglesia, con posterioridad y a partir del Concilio Vaticano II. Se ha entendido que la libertad religiosa consiste en la libertad de cualquier persona para profesar cualquier tipo de fe o cualquier tipo de culto en privado y en público. Y aquí es donde hay un inciso muy importante que encontramos en Dignitatis Humanae y que supone una discontinuidad muy fuerte con respecto a la tradición de la Iglesia. Claro que no se puede forzar a que una persona deje de practicar su culto en privado, porque al final está en su casa. No hay una afectación al bien común. Pero cuando ese ejercicio de la religión se produce en público, sí que hay una afectación al bien común. Y como hemos dicho antes, yo al musulmán no le puedo forzar a que se convierta, pero sí que le puedo forzar a que no difunda su culto al exterior. Por lo tanto, ahí sí hay una potestad del Estado. Por lo tanto, no es legítimo reconocer que sea un derecho humano el hecho de profesar religiones falsas. Incluso no se puede considerar un derecho humano la libertad religiosa, incluso para aquellos que no cumplen con esa obligación de buscar sinceramente la verdad. Es decir, incluso para aquellas personas que están obstinadas en el error, incluso a sabiendas, no se puede reconocer eso como un derecho humano. Entonces aquí, el asunto de los derechos humanos ha sido de algún modo la estocada final al derecho público cristiano. Porque los derechos humanos, su filosofía, su antropología, su metafísica, son profundamente contrarios al pensamiento católico. Y en cambio los tenemos metidos hasta el tuétano en todos los organismos internacionales y en todos los ordenamientos constitucionales. ¿Quién cuestiona hoy en día que haya un derecho a difundir los errores? No lo cuestiona nadie. A difundir la pornografía, a corromper a la juventud, a difundir burdos errores teológicos, morales, filosóficos. No lo discute absolutamente nadie. Y ese es precisamente el eje sobre el que se sustenta todo este sistema de apostasía institucionalizada que tenemos en la inmensa mayoría del mundo en el día de hoy. Javier, de hecho, Francisco Suárez pone como pilar dentro de las leyes, si bien es cierto, las leyes empujan o mueven a la voluntad humana a hacer o buscar la virtud y el bien, va a poner un punto, Francisco Suárez hace la pregunta, ¿cuáles son aquello que el Estado sí o sí no hay forma de que no ponga una coacción? Una de ellas es la verdad. Esto es curioso, Francisco Suárez colocando la verdad como objeto de cuidado y restricción a aquello que lo atenta. Y es porque Francisco Suárez va a decir que si la verdad no es protegida por el Estado, todo puede ser bueno y todo puede ser legítimo. Me encantó esta parte de Francisco Suárez. Francisco Suárez, cuando plantea esto, lo que está haciendo es, yo no sé qué otro autor lo ha planteado así, desconozco, no sé si incluso si Tomás de Aquino ya lo planteó, pero Francisco Suárez, al poner la verdad bajo tutela del Estado, lo que está poniendo, incluso puntos después, va a plantear el punto que tú tocaste sobre el musulmán. El musulmán que en su práctica privada, en su casa, lo practica, debe ser no tocado por el Estado. Francisco Suárez va a decir, depende. Y este dato me parece curioso y lo conecto con el primer tema de cuidado de la verdad. Y es porque Francisco Suárez va a decir que el Estado puede allí meterse o no, dependiendo no solamente de la verdad puesta en cuestión, sino de escándalo o no de los vecinos.
Pues claro, si a pesar de que este tipo no salga vestido como un musulmán, a pesar que este tipo no ponga nada de temas musulmanes en su vecindario, pero aún así es ocasión ocasión de escándalo y demás, pues el Estado está en el deber. Primera opción, nunca, ojo, mire lo que plantea como primera opción, es la censura. Y si la censura, a pesar de la censura, no funciona, el destierro. Y lo plantea como legítimo. Es decir, no porque tú lo hagas en tus cuatro paredes, el Estado no puede tocarte. Puede hacerlo. En cuestiones de órdenes sociales. Pero, y lo puede hacer. Porque el primer deber que tiene el Estado, encima de todos, es la verdad. En función, obviamente, del orden social y bla, bla, bla. Pero es la verdad. Y por tanto, así el musulmán, de tu ejemplo, esté encerrado en sus cuatro paredes y no divulgue por allí sus cuestiones musulmanas, pues en función del orden social, el Estado sí puede. Y aquí se entiende mucho mejor la postura de los reyes católicos respecto a los judíos, que en muchos casos no eran escandalosos, pero tuvieron que desterrarlos, porque eran ocasión de escándalo en la sociedad. Claro, hoy por hoy es más difícil porque hoy tenemos la forma mentis de no, vamos, no importa que digas lo que digas, pienses lo que pienses, tú quédate en tu casita, nadie te fastidia. Hay que tolerarlo. Hay que tolerarlo. La famosa palabra y gran, ¿no? Que le echan incienso ahora. por eso la iglesia no debe reconocer a otras instituciones como iglesia ni como religiones, porque estaríamos equiparando, poniendo a la misma altura la verdad que el error. Como dije hace un inicio, en este caso de iglesia, ¿no? Entonces, si ponemos a la misma altura, si toleramos a los demás, entonces estaríamos poniendo a la misma altura los evangélicos o los luteranos, musulmanes, judíos, cuando la única iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera, la religión verdadera, es la iglesia católica. Por historia, por tiempo, por revelación. ¿Qué más podemos decir? Carlos. No, creo que has dicho algo que está para aplaudir, ¿eh? No, mañana me censuran, pero... 2 orejas y tu rabo, ¿eh? Dale. Javier. Claro, es que el asunto de la tolerancia solo puede entenderse en aras a evitar un mal mayor. Es decir, cuando solamente es posible elegir entre dos males, es evidente que hay que elegir el mal menor. Cuando se puede elegir entre un bien y un mal, hay que elegir siempre el bien, por pequeño que sea el mal, porque el bien menor siempre será mejor que el mal menor. La doctrina de la tolerancia, que también la desarrolla León XIII, y que es también una constante en la doctrina de la Iglesia, siempre es en aras a evitar un mal mayor, no como principio. La tolerancia no es un principio, la tolerancia es una herramienta para permitir la coexistencia de un mal en aras a evitar un mal mayor. Por lo tanto, la tolerancia no es una virtud. La tolerancia es un medio, un mecanismo prudencial para el mantenimiento de la paz y del orden social ante la evidencia de un mal que es imposible de erradicar, por lo menos en las circunstancias presentes. Por lo tanto, ¿qué ocurre hoy en día con la tolerancia? La tolerancia, tal y como lo entiende el pensamiento revolucionario progresista, es la indiferencia. Y la tolerancia, tal y como la entiende el pensamiento liberal revolucionario de puño conservador, es el orden público. Es decir, se puede tolerar la expresión pública de los cultos siempre y cuando no se altere el orden público. Expresión que utiliza también, por cierto, Dignitatis Humanae. Pero es que el orden público no es el bien común. El orden público es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Esa paz, ese equilibrio de pretensiones individuales, que no toquen unos con otros, que no nos matemos, que no nos peleemos, que no nos enfrentemos, que haya una cierta tranquilidad aparente en la vida de la sociedad. Eso es el orden público. En sentido liberal es un concepto de raíz lockeana, pero no es el bien común. Es decir, la piedra de toque de la doctrina de la tolerancia es evitar un mal mayor para el bien común. No es evitar un simple o promover un simple orden público así entendido superficialmente. Por lo tanto, la doctrina de la tolerancia sí, pero no como doctrina, digamos, teorética, sino como aplicación prudencial
ante la imposibilidad de aplicar plenamente la doctrina, que es algo que en la práctica, pues por desgracia, se da mucho, ¿no? La doctrina es la que es, pero muchas veces las circunstancias particulares, espaciotemporales del momento, impiden una aplicación íntegra de la doctrina o simplemente la desaconsejan porque se considera prudencialmente que en ese momento se puede generar un mal mayor. Por ejemplo, Santo Tomás pone el ejemplo de que hay leyes que, aun siendo justísimas, en periodos de fuerte grado de depravación moral, no pueden ser aplicadas a rajatabla desde el minuto cero porque provocarían un efecto contraproducente. Por lo tanto, aun siendo leyes justísimas y aun siendo leyes que deben ser promovidas, las circunstancias del momento no aconseja que sea aplicada esa ley con todas sus consecuencias desde el minuto cero, sino que tiene que haber una aplicación progresiva. Y eso, evidentemente, ya entra dentro de la prudencia política del gobernante. Pero lo importante es que distingamos lo que es el principio de lo que es la aplicación prudencial de ese principio. Y una cosa es que entendamos los principios morales que son nucleares, es decir, los que derivan de esos tres primeros principios de Santo Tomás que hemos comentado anteriormente: la conservación de la vida, la procreación y la educación de la prole, y la vida en sociedad y la búsqueda de la perfección. Distinguir estos tres principios de sus conclusiones derivadas. Porque en esos tres primeros principios no cabe error y no cabe ignorancia invencible. En cambio, las conclusiones de esos principios, en tanto y cuanto se van derivando de manera más o menos lejana de los mismos, están sujetas a error. ¿Por qué? Porque están sujetas al raciocinio humano, que es falible. Por lo tanto, por decirlo así, la raíz es infalible. Lo que es falible son los tallos que van emanando de esa raíz, ¿no? Exacto. Por lo tanto, son perfectibles. Por eso muchas veces, ya hago un pequeño inciso, pero creo que es un argumento apologético importante, ¿no? Muchas veces se acusa a la Iglesia Católica de ser rígida en su moral sexual, en su moral matrimonial. ¿Por qué? ¿Por qué esa rigidez? En cambio, otras personas se escandalizan por otros pecados que, en cambio, son considerados de menor jerarquía que los pecados contra el sexto mandamiento. ¿Por qué? Pues porque las cuestiones de moral matrimonial, de moral familiar, pertocan al ámbito de los primeros principios, que son la procreación, la conservación de la vida y la educación de la prole. Y ahí no cabe esa flexibilidad propia de las conclusiones derivadas de los primeros principios. Por eso es rígido, por eso es inmutable, por eso adulterar siempre está mal, por eso no hay parvedad de materia en los pecados contra el sexto mandamiento. Ahí está la raíz de eso. Lo que ocurre es que la sociedad no da importancia a esos pecados, o le da una importancia menor, y por lo tanto le parece excesiva la rigidez de la Iglesia con respecto a esto. Pero no es así. Para Santo Tomás, por ejemplo, es mucho más flexible el asunto de la propiedad privada que el asunto de la fidelidad matrimonial. ¿Por qué? Porque la propiedad privada, aun siendo un derecho natural que el hombre puede apropiarse de bienes para sí, no tiene un carácter absoluto. Porque, por ejemplo, y pone el clásico ejemplo, ¿no?, de si alguien a mí me deja un arma en depósito y yo sé que ese arma va a ser utilizada para atentar contra la nación, yo tengo derecho a apoderarme de ella y no por ello estoy robando, no estoy pecando contra el séptimo mandamiento. En cambio, si yo adultero en el matrimonio, estoy pecando siempre, siempre. Es la diferencia entre el primer principio, que es inmutable, y el principio derivado. La propiedad privada se necesita para un cierto orden de la sociedad, para que cada uno pueda saber a qué se atiene, y para que cada uno pueda organizar su vida de una manera razonable. Pero no es la raíz, no es un principio raíz de la moral, y por eso no tiene carácter absoluto. ¿Por qué el aborto siempre está mal? Porque atenta contra la vida del inocente, que es un principio, es un primer principio moral. Por lo tanto, siempre está mal. Uno no puede decir, como dice Santo Tomás con el arma, no, bueno, si usted va a atentar contra la nación, yo le puedo retener el arma. Usted puede decir, no, bueno, pues si el niño está enfermo, pues bueno, lo puedo matar. No es lo mismo. Uno es un primer principio y otro es una conclusión derivada de un primer principio. Y por lo tanto, la conclusión derivada del primer principio sí admite excepciones. Excepciones siempre fundamentadas en el bien común.
Nunca hay nada que justifique en orden al bien común asesinar a un niño en el vientre de su madre. Por eso el aborto siempre está mal. Por eso el adulterio siempre está mal. Por eso la anticoncepción siempre está mal. Lo que ocurre es que hoy tenemos el orden de las prioridades cambiado. Sí. Mi propiedad privada que no me la toquen, en cambio yo puedo matar a mi hijo. Yo puedo adulterar tranquilamente, en cambio, cuidado, no eches una colilla fuera de la papelera porque estás causando un daño a la madre tierra, ¿no? Es decir, flexibilizamos lo que debería ser más rígido y hacemos más rígido lo que en realidad es flexible. Ya está, simplemente quería hacer esta digresión porque me parece un elemento de argumentación apologética importante. Sí, vamos, es vital lo que has planteado al final, y se va a entender mejor el espíritu de esta modernidad, ¿no? Que una vez que, en verdad, como lo pronuncia Kant, es un tremendo error. No estamos maduros. Y el ejemplo de esto es lo que has dicho, Javier. Flexibilizamos lo que debería ser rígido y hacemos rígido lo que debería ser flexible. Entonces, esto es lo que ha pasado. Esto es lo que ha pasado. La modernidad ha sido el daño más grave que ha sufrido la humanidad. Definitivamente ha sido lo peor. Y ahora bien, esto se va a desarrollar en sus propias etapas como la posmodernidad y la metamodernidad, pero al final todas beben de esto, independientemente del objeto que se pueda conocer o no, sus limitaciones, etc. Esto es característico y por eso esta tesis de Javier creo que va a ser fundamental para que lo podamos reescuchar todas las veces posibles. Es que está aquí la cuestión de la libertad como fundamento de todo lo que deviene de la modernidad, tanto la posmodernidad y la metamodernidad. Bueno, Javier, en verdad que ha estado pues clarísimo. Hemos desarrollado todos los temas muy bien y han sido probadas las tesis que has propuesto. Así que nada, estamos ansiosos por seguir conociendo. Este programa va a continuar. No se queda aquí. Javier, te estamos raptando en este programa para que digas todas estas verdades por este medio y nosotros y todos los de aquí interesados sean beneficiados. Solo recomendarles nuevamente el canal de Javier. ¿Cómo te encontramos en YouTube? Pues simplemente buscando Javier de Miguel Márquez. No, máximo. Ya está, más claro. Y de paso ya saben su nombre completo. Pues nada, yo lo tengo en mi listado de favoritos, entonces cada vez que voy a tratar un tema, bueno, ya lo he dicho en otros medios también, siempre lo tengo como cabecera, ¿eh? Es vital para abordar cuestiones a partir de la tradición, de la filosofía perenne, no de cualquier otra locura que aparezca por allí. Javier, unas últimas palabras. Pues muy bien, agradecer de nuevo el haberme dado la posibilidad de transmitir ante este micrófono, pues, esta pequeña contribución a la difusión de la verdad, ya que hemos hablado de la difusión de la verdad y del error. Y sí que quería acabar con una recomendación, si me permiten. Sí, sí, Y es adelante. este libro del profesor Julio Alvear Tellez, que se titula La libertad moderna de conciencia y de religión, el problema de su fundamento. Es una obra relativamente voluminosa, pero que desgrana perfectamente cuáles son los orígenes y cuáles son los elementos esenciales que han permitido consolidar la libertad de pensamiento, conciencia y religión a través del tiempo. Es una obra fundamental. El profesor Alvear es un experto en este tema. Su tesis doctoral precisamente versa sobre esto y no tiene precisamente esta dimensión, sino aproximadamente el triple. Lo que ocurre es que se editó esta obra como una síntesis, pero a pesar de ser una síntesis, es tremendamente prolífico. El profesor Alvear también es especialista en el asunto de los derechos humanos, porque lógicamente la libertad moderna de conciencia y de religión es el sustrato fundamental de la concepción moderna de los derechos humanos y por lo tanto tiene una conexión íntima y directa. Por lo tanto, recomiendo vivamente esta obra, que espero algún día tener la oportunidad también de comentar, como he hecho con otras obras en mi canal de YouTube, en la medida en que el tiempo y Dios me lo permitan. Y nada, simplemente quedar a disposición de toda la audiencia para cualquier duda o cualquier aclaración
o cualquier cuestión que se pueda plantear respecto a este o cualquier otro tema relacionado. Agradecerles su paciencia, agradecerles su constancia y sobre todo animarles pues a que cada uno también contribuyan de la manera en que les sea posible y en la manera en que Dios les permita a través de sus capacidades y de sus aptitudes, pues ir contribuyendo a regenerar la sociedad con la buena doctrina porque hace mucha falta. Claro Así que sí. que muchísimas gracias de nuevo Muchas y gracias. ha sido un placer.